Tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta tercera sesión del Diplomado de Homeopatía y Patología Gastrointestinal. Esta es la tercera sesión del primer módulo, de la cual estaremos hablando de anatomía y fisiología. Así es que vamos a darle trámite a este tema tan interesante que una vez lo volvemos a repasar y no deja de sorprendernos cada vez que lo analizamos. Vamos a presentar la información. Permítanme presentar la información. Listo, ahí está. Ahí la tenemos ya en la pantalla, la presentación. Recuerden que este no es un esfuerzo de una sola persona, es el esfuerzo de todo un equipo de trabajo. ¿Sí? Así es que eh, en el Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco procuramos temas que nos ayuden a avanzar en nuestro quehacer profesional. No se olviden que también es muy importante que ustedes nos apoyen, ¿sí? Nos apoyen desde, ahora sí que desde su perspectiva, desde su campo de acción, ¿sí? Para que nos apoyen en las actividades que estamos realizando. Acabamos de abrir un módulo de atención en las instalaciones de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Ahí, exactamente a un lado de la recepción, ingresan al edificio principal de la rectoría de la universidad y del lado izquierdo, mirando de la entrada hacia la biblioteca, pasando la primera puerta, ahí estamos a sus órdenes. Los estamos recibiendo los jueves a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, y los sábados los estaremos atendiendo a las 2 de la tarde. Así es que pues nos dará gusto recibirlos, algún trámite, alguna sugerencia o algo que quieran compartirnos. Ahí estaremos cualquiera de nosotros, de los que trabajamos en este proyecto, que lo hacemos con mucho gusto. Así es que vamos adelante con nuestro tema. Bueno, vamos a explorar un tema fascinante que conecta directamente con nuestra práctica homeopática. Es las barreras intestinales y la permeabilidad intestinal. ¿Por qué es este tema importante para nosotros los homeópatas? Bueno, porque fíjense que la ciencia moderna, la ciencia válida, metodológicamente de alto rigor, con evidencia científica, comprobable, replicable, está validando muchos de los conceptos que la homeopatía ya viene manejando de manera tradicional. Cuando hablamos de terreno del paciente, del equilibrio vital, de la interconexión que existe entre el mente y el cuerpo, pues ahora tenemos evidencia científica sólida que respalda estos principios. Durante estos aproximadamente 90 minutos, minutos más, minutos menos, vamos a ver cómo la barrera intestinal es mucho más que una simple pared que separa el interior del exterior. Es decir, el interior del cuerpo humano y el exterior, aunque nuestro tubo digestivo está en el interior del cuerpo humano, pero la realidad es que es una proyección de lo externo del medio ambiente hacia el interior de nuestro cuerpo. Conforme vayamos avanzando en esta presentación, lo vamos a ir detallando de manera, pues ahora sí que más exquisita y claro, dentro de las circunstancias que me permiten poder compartir esta información. Y es que esta barrera intestinal es mucho más que una simple pared que separa el interior del exterior, como ya lo mencionamos, es un sistema dinámico, inteligente, que nos ayuda a entender mucho mejor cómo funciona realmente nuestro organismo en su conjunto. De hecho, el tubo digestivo, la función de absorción de nutrientes y todos los mecanismos implicados tan solo es una muestra de
macrocosmos mucho más amplio que es todo el cuerpo humano. Así es que no se preocupen si algunos términos pudieran parecerles nuevo al principio, vamos a ir paso a paso, siempre conectando la ciencia con nuestra terapéutica, con una perspectiva siempre, recalcamos, siempre holística. Para entender esta barrera intestinal, imaginemos que nuestro intestino es como una fortaleza de tipo medieval, un castillo, aunque funcionalmente no es anacrónica, de hecho es muy moderna, pero esta fortaleza medieval es muy sofisticada. Y es que esta analogía nos va a permitir explicar cada uno de los detalles, pero también nos va a acompañar durante toda la presentación, porque en mi opinión refleja cómo funciona esta barrera intestinal. Alrededor de esta barrera intestinal, de esta fortaleza medieval, tenemos un foso, pero no de cocodrilos, sino lleno de moco, sí, de mucosidad. Esta es nuestra primera línea de defensa. Imaginen el foso alrededor del castillo lleno de agua que impide que los enemigos se acerquen fácilmente. Pero en vez de agua tiene este moco y este moco intestinal hace exactamente eso. Mantiene a las bacterias, particularmente a las bacterias dañinas, a las bacterias patógenas, alojadas de la pared intestinal. Las murallas epiteliales son como las paredes del castillo, sólidas, resistentes, pero no son impermeables. Están hechos de células que se renuevan constantemente como si fuéramos renovando los ladrillos de las paredes de este castillo y no se renuevan a los años, de hecho se renuevan cada pocos días. Y las puertas son selectivas, son estas uniones estrechas entre células. Imaginen puertas muy inteligentes que pueden reconocer quién debe pasar y quién no. De esto ya lo habíamos mencionado en la sesión anterior. En la sesión anterior, en vez de utilizar esta analogía del castillo, utilizamos el de una aduana en una frontera con mucho tránsito. ¿Sí? Pero esta analogía, bueno, es compatible. Es quién debe pasar, quién no a esta fortaleza. Dejan entrar a los nutrientes que necesitamos, pero bloquean el paso a las toxinas y a las bacterias o patógenos dañinos. Los guardianes especializados, ya mencionábamos desde la sesión anterior, son estas células del sistema inmunológico que como soldados entrenados muy hábiles, algunos entrenados para el ataque, otros para el reconocimiento, otros para la investigación, otros para la detección y análisis de todos los componentes que se desplazan a lo largo del tubo, visualizar y estudiar su comportamiento, identificarlos, marcarlos y reconocerlos. Ya sea para reconocerlos de que son amigos, como en el caso del microbioma intestinal, o que son enemigos, como en el caso de los agentes patógenos. ¿Sí? Entonces estas células vigilan, atacan, limpian, tienen funciones muy especializadas. Así es que esta fortaleza no solo defiende, también permite la comunicación constante con el resto del cuerpo. Así es. Se comunica con el sistema nervioso, con el sistema linfático, con otros sistemas de nuestro cuerpo y hace sinergia para que todos los billones de células que componen nuestro organismo funcionen diariamente de manera adecuada y no les falte el combustible. El combustible, sí, pero solamente dejando pasar lo que se va a necesitar. Ahora que ya hemos analizado esta imagen de la barrera de una fortaleza, definamos exactamente lo que es una barrera intestinal. En el nivel más básico, es un protector físico y bioquímico a la vez. Físico porque literalmente separa el contenido intestinal de nuestro medio interno. Bioquímico porque también produce sustancias que neutralizan amenazas. Por lo que aquí viene lo fascinante.
es un selector altamente inteligente. No es como una pared simple que bloquea todo. Es como un filtro muy sofisticado que toma decisiones constantemente. ¿Qué tipo de decisiones debe estar tomando? Bueno, este nutriente necesita pasar. Adelante que pase. Esta bacteria es peligrosa, tú no puedes pasar, tienes que quedarte afuera. Es más, ya te reconocí y cuídate porque donde te encuentren, dejarás de existir. A nosotros, como homeópatas, esto debería resonar con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros nos gusta. Es la sabiduría innata del cuerpo en acción, esa capacidad de autorregulación que nosotros como homeópatas siempre hemos reconocido. Además, esta barrera intestinal, como ya mencionábamos, es un comunicador. Envía mensajes constantemente al cerebro, al hígado, al sistema inmunológico, todo tranquilo, hay un elemento nocivo o alerta, tenemos problemas, hay que generar el vómito porque esta sustancia que está entrando ya anteriormente nos ha generado problemas, hay que echarla para afuera, el vómito, la diarrea, o quédate tranquilo, los nutrientes que están entrando son funcionales, los necesitamos, están de nuestro lado. Así es que vamos a irlos revisando para que puedan pasar en el orden necesario y en el lugar preciso dentro del tubo digestivo para que tengan el acceso adecuado. Recordemos que a lo largo de nuestro tubo digestivo, diferentes zonas se especializan en permitir el paso de nutrientes muy específicos. Y finalmente también participa en la regulación de la homeostasis. Mantiene un equilibrio interno, se adapta constantemente a los cambios y esto es exactamente lo que nosotros conocemos como una fuerza vital trabajando. Interesante. Bueno, sigamos con nuestro tema. Antes de que cualquier amenaza llegue a las células intestinales, tiene que pasar por esta primera línea de defensa. Es como estos obstáculos que se ponían alrededor, ya mencionábamos de estos castillos medievales. La capa de moco tiene dos partes distintas. Sí, dos partes distintas. La externa es como un campo de batalla donde viven bacterias buenas y bacterias malas. Pero las buenas están armadas con anticuerpos, especialmente inmunoglobulinas del tipo A y péptidos antimicrobianos. Y la interna, que es la que está pegada a estas células, que son, ya pusimos el ejemplo de estos ladrillos o tabiques de las paredes de esta fortaleza, ¿sí? Es todavía más selectiva, mucho más precisa y más detallada a la hora de decidir pasa o no pasa. El ambiente químico, sí, que se puede generar, puede ser brutal para estos microorganismos dañinos. El ácido del estómago puede destruir a la mayoría de las bacterias. Las enzimas digestivas de las que mencionabas no solamente descomponen, ¿sí? O catabolizan los componentes alimentarios para obtener de ellos los nutrientes más esenciales, sino que también tienen la capacidad de dañar a estos microorganismos. Las sales biliares también tienen otra función. Antes hablábamos de la saponificación y la degradación fisiológica de lípidos. Bueno, pues también tienen la capacidad de disolver las membranas de estos microorganismos que pueden ser patógenos. ¿Por qué? Al fin y al cabo, pues estas barreras o estas membranas de bacterias, pues también son de colesterol y también susceptibles a estos detergentes, entre comillas, que son los análogos de las sales biliares. Bueno, y además hay mecanismos físicos que son como un río que fluye constantemente. El intestino está secretando agua, está secretando electrolitos, ¿sí? Que también pueden venir de las secreciones pancreáticas y literalmente están haciendo esta parte junto con
la peristalsis, de arrastrar a estos componentes nutricionales, pero también a los invasores. ¿Sí? Este peristalsis asegura que nada se quede por mucho tiempo en un solo lugar. Todo esto funciona en armonía sin que tengamos que pensar en ello. Es una inteligencia innata del cuerpo que nosotros como homeópatas siempre hemos respetado y sabemos que detrás de ella están estos mecanismos reguladores, estos mecanismos moduladores y estos mecanismos de autocuración que tiene nuestro cuerpo. Ahora estamos llegando a la muralla principal. ¿Cuál es esta muralla principal? El epitelio intestinal. Es esta pared formada por células vivas que se están renovando constantemente. Es una monocapa, es decir, una sola capa de células epiteliales, una sola fila de células, pero no se dejen engañar por su aparente simplicidad. Estas células están polarizadas, como pequeños soldados orientados siempre en la misma dirección. Cada uno con un lado que mira hacia el intestino y otro que mira hacia el interior de nuestro cuerpo. Lo más impresionante es que estas células del epitelio intestinal se renuevan de 3 a 5 días en este periodo de tiempo. Es como si estuviéramos reconstruyendo toda la muralla del castillo 2 veces por semana. Esto, por supuesto, requiere un enorme gasto energético y además una coordinación perfecta. Los enterocitos son las células principales. Los enterocitos representan más o menos como el 80% del ejército presente en esta muralla. Son los que absorben nutrientes y mantienen la defensa básica. También existen las células caliciformes, que son esta fábrica de mucosidad que ya hablábamos, que estaba alrededor de este foso, y producen esta capa protectora que ya hemos mencionado previamente. Y recordemos también, en la semana pasada, estas células de Panet, que son como pequeñas farmacias que fabrican antibióticos naturales y altamente específicos. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a llamar? ¿O cómo le llamamos a estos componentes bioquímicos? Los péptidos antimicrobianos. Y también aquellas células, ¿se acuerdan? Que tenían esta función como de espías, que son las células M, toman muestra de lo que pasa por el intestino y se las llevan al sistema inmunológico para que la reconozcan y en un momento dado la pongan en su lista de los más buscados. Así es que cada célula tiene un rol específico, un rol exquisito y altamente sofisticado. Y además todas trabajan juntas y en una coordinación muy estrecha, ¿sí? Puesto que forman un equipo interdisciplinario, como debería ser todo el ejercicio de los profesionales de la salud, por un objetivo común, el bienestar del cuerpo humano. Los cerrojos inteligentes. Bueno, esta imagen muestra uno de los descubrimientos más fascinantes de la medicina moderna. Las uniones estrechas son literalmente cerrojos moleculares que existen entre una célula y otra célula del epitelio. Pero no son cerrojos simples, son inteligentes. ¿En qué sentido son inteligentes? Pueden abrirse y cerrarse según las necesidades y pueden ser más o menos selectivos y además pueden comunicarse entre sí. Imaginen cerrojos que pueden reconocer diferentes tipos de llaves. Una llave pequeña como la del agua puede pasar fácilmente. Una llave mediana con ciertos nutrientes necesita un permiso correcto. Una llave grande y peligrosa como las toxinas normalmente no deberán pasar. Estas uniones
están formadas por diferentes proteínas, cada una con una función específica. Es como un sistema de seguridad con múltiples niveles. Lo más importante para nosotros como homeópatas es el entender que estos cerrojos responden al estado general del organismo. Por ejemplo, responden al estrés, a la dieta, a las emociones, ¿sí? Todos estos mecanismos tienen un efecto directo en su funcionalidad. Entonces, cuando hablamos de una permeabilidad intestinal aumentada, ¿sí? Estamos hablando de que estos cerrojos en un momento dado pueden no estar funcionando correctamente. ¿A qué nos referimos? Que esté aumentada, ¿sí? O haya hiperpermeabilidad, que estén dejando pasar lo que normalmente no deberían dejar pasar, sobre todo aquellos agentes potencialmente dañinos o patógenos. Así es. Muy bien, profundicemos un poquito más. Las uniones intercelulares. Estos sistemas de unión entre células hay 4 tipos principales, cada uno con una función específica. Las uniones estrechas son las más importantes para nosotros, ¿sí? Son las que controlan qué puede pasar entre las células. Imagínense una cremallera, un cierre molecular que puede abrirse más o menos según ciertas circunstancias. Las uniones adherentes son como pegamento fuerte entre las células. Mantienen a estas células firmemente unidas como soldados en formación. Los desmosomas proporcionan cierta resistencia mecánica. Son como grapas industriales que evitan que las células se separen cuando hay presión o movimiento en el tubo intestinal. Estas uniones comunicantes son como cables telefónicos entre células vecinas. Permiten que se intercambien entre ellas moléculas o señales que las activan o las desactivan o las ponen en alerta según lo que vaya circulando en el interior del tubo digestivo. Todo este sistema trabaja en conjunto. Si una parte falla, las otras pueden compensar hasta cierto punto, pero si el daño es muy extenso, toda la integridad de esta barrera se compromete. A nosotros, como homeópatas, esto nos da una lección muy importante sobre el tratar al organismo como un todo. No hay patologías específicamente digestivas, sino todo el entorno, cómo afecta al tubo digestivo. No podemos separar la función, ¿sí?, de una parte del organismo del resto del entorno donde está ubicado. Sí, es una realidad. Ahora les propongo que hagan un cambio. Vamos a dejar por un momento la imagen de esta fortaleza y la vamos a intercambiar por la imagen de un jardín. Así es, un jardín. Y este jardín, ¿sí?, es nuestra microbiota intestinal. Es ese jardín interno que también necesita cuidado y equilibrio. La exclusión competitiva es como las plantas buenas que no dejan espacio para que crezca la maleza o las plantas dañinas o las plantas que no queremos en nuestro jardín. ¿Sí? Entonces, estas bacterias beneficiosas con las que nuestro cuerpo ha hecho un pacto, trabajan de manera simbiótica, ocupan el espacio, consumen nutrientes, pero los limitan o simplemente no los hacen disponibles para componentes patógenos, ¿sí? Esta competencia biológica, ¿sí?, va limitando el que los agentes patógenos puedan prosperar, porque los alimentos, los recursos o el espacio
está siendo ocupado por agentes amigos con los que hemos hecho un trato, con los que tenemos esta relación simbiótica. También esta producción antimicrobiana es fascinante. Estas bacterias amigas, buenas, en cierto número, reguladas por un sistema inmunológico, también producen ciertos antibióticos naturales. Es como si las plantas de nuestro jardín produjeran estas sustancias o estos pesticidas naturales para protegerse. Este fortalecimiento físico viene de los ácidos grasos de cadena corta. Qué interesante. Estas sustancias que producen las bacterias buenas son como fertilizantes para nuestras células intestinales y las nutren y las hacen más fuertes. Entonces, estos componentes del microbioma o de la microbiota dice, producen sustancias antimicrobianas que limitan el desarrollo de patógenos, pero a la vez producen sustancias que fertilizan, ¿sí? Nutren o dan facilidades para el desarrollo, crecimiento y funcionalidad óptimas de las células del epitelio intestinal. Por eso es muy importante mantener esta microbiota, ¿sí? Ya sea con el consumo de probióticos, prebióticos y la limitación de todas aquellas sustancias que las dañan o las afectan, como los antibióticos, las sustancias que se utilizan para desparasitar, los conservadores en los alimentos y algunas otras sustancias dañinas. Por supuesto que todo bajo supervisión de profesionales de la salud con la debida orientación y en su momento con su debida prescripción. Claro, a veces habrá necesidad de utilizar estas sustancias con fines terapéuticos para coadyuvar en una infección, en un ataque que esta microbiota o nuestro propio intestino no tiene esta capacidad de regular. Bueno, pues ya será decisión ahora sí que del usuario, en este caso llamado paciente, pues qué tratamiento será el que más le convence, ¿sí? Pero en general, cuando hablo de limitar, no significa evitar, más bien significa regular, hacer el uso de ellos bajo supervisión y posteriormente, una vez que han cumplimentado su función, pues obviamente establecer mecanismos para la recuperación de aquellos componentes de estos mecanismos en el interior de nuestro tubo digestivo. También existe esta modulación inmunológica que quizás pues está entre lo más importante. Estas bacterias buenas educan a nuestro sistema inmunológico y lo enseñan a reconocer a los patógenos y a los amigos. Sí, recordemos que un campo de entrenamiento fundamental es esta microbiota intestinal. Aquí es donde algunos de los componentes de nuestro sistema inmunológico, sobre todo los componentes celulares, se enseñan a reconocer, se capacitan, adquieren experiencia. Entonces, ¿qué sucede con aquellas personas que están expuestas contra aquellas sustancias químicas de limpieza que llegan al interior del tubo digestivo por un mal proceso de desinfección de los alimentos, por una exposición prolongada a agentes químicos, antibióticos, a estas sustancias que previenen el desarrollo de microorganismos en alimentos, o sea, conservadores alimenticios? Pues sí, afectan y destruyen la microbiota intestinal. Entonces, cuando esta microbiota intestinal está afectada, entonces la capacitación de las células de nuestro sistema inmunológico se vuelven inmaduras y posiblemente hiperreactivas. Aquí ya más de alguna vez, recuerdo, se los he comentado, permítanme tantito. Listo. Ya hemos comentado sobre el efecto que tienen estas sustancias cada vez más potentes, estas sustancias químicas,
que se utilizan como productos de limpieza o de desinfección, que se utilizan en el hogar principalmente, aunque en el medio agrícola también son una fuente muy importante de intoxicaciones, ¿sí? Por productos químicos. Eh, que se recupere pues el contacto natural con el entorno y no estemos creando esta barrera donde estos agentes químicos potentes, cada vez más potentes, nos separan de un entorno natural. Para esto, por ahí hay un reportaje que les he recomendado mucho a ustedes en el salón de clase o en otras conferencias, este tema de un video de YouTube que se llama El cuerpo en guerra. Más o menos dura unos 45 minutos. Se los recomiendo muchísimo, que habla de manera más amplia y detallada sobre esta teoría de la limpieza. Y es una de las propuestas teóricas para explicar el desarrollo de una gran cantidad de enfermedades autoinmunes. Y es interesante, ¿no? Es un reportaje, por supuesto, ¿sí? Para que lo conozcan y se vayan empapando del tema. Bueno, retomando nuestra imagen o nuestra analogía del jardín, bueno, un jardín sano produce frutos abundantes. Un jardín enfermo produce maleza y hasta toxinas. La clave está en mantener el equilibrio. Y surgen dos conceptos aquí. Uno es la eubiosis, ¿sí? Esta microbiota equilibrada, sana, funcional, y la disbiosis, esta microbiota incompleta, sin regulación, desequilibrada, hiperreactiva, disminuida, atenuada y en algunos casos hasta suprimida. Entonces, ¿qué circunstancia está prevaleciendo? Bueno, pues esto estará ahora sí que dando pistas del equilibrio interno de la función de nuestro tubo digestivo. Los frutos de un jardín sano. Cuando tenemos un jardín microbiano saludable, produce estos frutos maravillosos que benefician no solo al tubo digestivo, a todo nuestro cuerpo, a todo nuestro organismo. Estos ácidos grasos de cadena corta, como los butiratos, los propianatos, los acetatos, ¿sí? Son como estas vitaminas que nuestras propias células intestinales necesitan para mantenerse sanas. El butirato es especialmente importante porque es el alimento preferido para las células que se encuentran en el colon. Las vitaminas que produce la microbiota no son un lujo, son esenciales. Y un ejemplo muy importante es la vitamina K, que es esencial para el proceso de la coagulación sanguínea. Las vitaminas del grupo B participan en ciertas reacciones metabólicas. ¿Sí? El complejo B, pueden ser eh, dolencias o patologías neurológicas, el complejo B y los folatos en la hematopoiesis. No. Y entre más se va conociendo, más sorpresa nos va dando de lo natural, pero también de lo sofisticado y de lo exquisito que es el funcionamiento de este ambiente que se da en nuestro tubo digestivo. Pero quizá lo más fascinante son los neurotransmisores. Nuestras bacterias intestinales se ha descubierto que producen serotonina, que producen este componente GABA, ese ácido aminobutírico, la dopamina, así como lo oyen. Serotonina, dopamina y este componente GABA, que para todos nosotros es muy conocido el efecto que tienen en nuestro estado de ánimo. Entonces, esto nos lleva a la conclusión que nuestro estado de ánimo puede depender de la funcionalidad de nuestro jardín formado, ¿por qué?
microorganismos del microbioma intestinal. Y esto conecta directamente con nuestra comprensión homeopática de que todo está relacionado. El intestino no solo es la digestión, es tan solo una de sus funciones. Influye en nuestras emociones, en la calidad de nuestro sueño, en la energía de nuestro cuerpo. Así es que un jardín bien cuidado nos nutre de maneras que apenas estamos comenzando a entender. Un jardín descuidado puede ser la raíz de múltiples problemas de salud. Muy interesante, ¿eh? Qué emoción ir conociendo cada vez más estos puntos. ¿Recuerdan? Las siglas GALT, este tejido linfoide asociado al intestino, es el ejército más grande de todo nuestro cuerpo. Representa, en términos de porcentaje, el 70% de todas las células inmunitarias de nuestro cuerpo. Este tejido linfoide está organizado como cuarteles principales. ¿Se acuerdan la semana pasada de aquí hablábamos de las placas de Peyers? Que son estructuras especializadas que actúan como centros de entrenamiento donde las células inmunitarias aprenden, se capacitan en reconocer diferentes antígenos. Este tejido linfoide difuso son las tropas distribuidas por todo el territorio intestinal. Los linfocitos intraepiteliales están literalmente mezclados entre las células intestinales y como soldados infiltrados, ¿sí? Los de la lámina propia están en la capa más profunda, listos para responder ante la presencia de cualquier amenaza por parte de los patógenos. La inmunoglobulina tipo A secretora es nuestra arma especial. Es un anticuerpo que puede funcionar en el moco, neutralizando amenazas sin causar inflamación. Es el vigilante pacífico, específico, pero no agresivo. Esta dualidad es crucial. El intestino, por un lado, debe ser tolerante con los alimentos y con los componentes de la microbiota, es decir, con las bacterias buenas, amigas, pero debe ser agresivo contra los patógenos. Es un equilibrio muy delicado, muy exquisito, muy preciso. Y si les gusta el término, muy elegante, puesto que requiere una inteligencia inmunológica muy sofisticada. Como homeópatas, bueno, entendemos que este equilibrio puede alterarse por estrés, por emociones y por el estado general del organismo. Interesante. La permeabilidad selectiva, sí, es realmente un arte, el arte del equilibrio. La barrera intestinal debe dejar pasar lo que necesitamos, ya hemos estado insistiendo en este punto, y bloquear lo que nos daña. Para esto hay dos rutas principales. La vía transcelular es como usar la puerta principal de una casa. Las sustancias pasan a través de estas células. Esto incluye el transporte activo, como ascensores especiales para nutrientes específicos, y la difusión pasiva para moléculas que pueden disolverse en grasa. La vía paracelular, aquí está en la diapositiva, vía paracelular, es como colarse entre las casas, entre esas hendiduras, por los callejones. Bueno, algunas sustancias pasan entre las células a través de esas uniones estrechas que habíamos mencionado antes, que están selladas y bloqueadas a los patógenos, pero son abiertas y selectivas para que pasen componentes necesarios, fundamentales, que son vitales para nuestro organismo. En condiciones normales, este sistema es increíblemente eficiente. Permite que el agua, los electrolitos y los nutrientes pasen fácilmente, mientras que bloquea eficazmente
macromoléculas, toxinas y microorganismos dañinos, indeseables o de los que nuestro cuerpo simplemente rechaza o no necesita. Pero aquí está la clave. No es un sistema rígido, se adapta constantemente a las necesidades. Después de una comida se vuelve más permeable, ¿sí? De manera temporal para absorber nutrientes, y durante una infección se vuelve más restrictivo para bloquear el paso de los patógenos. Esta inteligencia innata del cuerpo en acción es esa capacidad de autorregulación que nosotros los homeópatas conocemos, respetamos y nos admira constantemente. ¿Sí? Por eso aquí la importancia también de qué? De los horarios regulares para el consumo de alimentos. Que se vaya ajustando ¿qué? A estos horarios en los que la permeabilidad es menos restrictiva y en los que es más restrictiva. Pero alguien que tiene un estilo de vida poco saludable, como un horario irregular para comer, pues imagínense el nivel de disfunción que le está generando a su propio organismo. Interesante. La sonulina, la llave maestra. Esta sonulina es uno de los descubrimientos más importantes en gastroenterología, en la funcionalidad, en la fisiología del metabolismo, de la absorción de nutrientes de los últimos años. Es literalmente una llave maestra que puede abrir o cerrar estos callejones, estas hendiduras entre las células del epitelio intestinal. Esta sonulina fue descubierta cuando los científicos estudiaban cómo el cólera causa diarrea. Se dieron cuenta que en nuestro cuerpo produce naturalmente una proteína similar a la toxina del cólera. Normalmente la sonulina se libera en pequeñas cantidades para permitir el paso controlado de sustancias. Es parte del funcionamiento normal de esta barrera. Pero aquí viene lo importante para nosotros. Ciertos factores pueden provocar una liberación excesiva de sonulina. ¿Sí? La gliadina es una proteína del gluten, es uno de los triggers, de los disparadores o los activadores más potentes. Esto explica científicamente por qué muchas personas mejoran cuando eliminan el gluten, incluso sin tener enfermedad celíaca. Las bacterias patógenas también pueden estimular la sonulina. Es como si engañaran a nuestro propio sistema para que les abra ¿qué? El espacio, esos callejones, estas hendiduras intercelulares. El estrés es otro factor importante. Esto conecta directamente con nuestra comprensión homeopática de la conexión mente-cuerpo, es decir, de la psicosomática. Entender la sonulina nos ayuda a explicar científicamente por qué factores emocionales, dietéticos y ambientales pueden afectar la permeabilidad intestinal. Esta comparación de permeabilidad normal contra hiperpermeabilidad es fundamental para entender cuando las cosas no están funcionando de manera adecuada. En la permeabilidad selectiva normal, el sistema funciona como debe. Es como lo vimos la semana pasada, esta aduana muy eficaz. Los ciudadanos y las mercancías legales pasan rápidamente, son identificados y tienen paso libre. En cambio, los contrabandistas o las personas que son no deseables inmediatamente son detenidos. Los nutrientes, el agua, los iones, es decir, los electrolitos, pasan sin problemas. Las macromoléculas grandes, las toxinas bacterianas, los fragmentos de alimentos no digeridos o mal digeridos son bloqueados de manera efectiva.
¿sí? Ese es otro punto muy interesante de nutrientes mal digeridos, ¿sí? Es decir, que no están debidamente procesados desde el proceso de la masticación, de la formación del bolo alimenticio, desde la generación del quimo en el interior del estómago, esta exposición al ácido clorhídrico y a otros jugos gástricos, y después la exposición a otras enzimas pancreáticas, secreciones biliares y algunos otros componentes del propio tubo digestivo, si no están en cantidad y en la calidad necesaria, incluso la masticación, pues por supuesto que tampoco serán absorbidos de manera natural y de manera eficiente. Entonces, es importante comprender y manejar que nuestra digestión empieza desde que nos dijeron que nos van a invitar un rico plato de comida, por ejemplo, un pozole, y ya se nos está haciendo agua a la boca. ¿Pero por qué? Porque esta cantidad de agua en la saliva va a hidrolizar, es decir, ya va a ir ¿qué? Disolviendo, va a ir degradando estas estructuras bioquímicas complejas en otras más simples para que en el momento en que están pasando frente a este epitelio intestinal tengan la forma y el tamaño adecuado para que puedan ingresar al torrente sanguíneo o a los vasos quilíferos, dependiendo de qué nutrientes se trata. Entonces, cuando hablamos de hiperpermeabilidad, es como una aduana que ha perdido el control. Los guardias están confundidos, las barreras tienen huecos y la gente que no debería pasar está pasando. Cuando esto sucede, sustancias que normalmente están confinadas al intestino escapan hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, estos componentes bacterianos, fragmentos de proteínas, toxinas diversas, están ingresando a nuestro cuerpo. El resultado es una inflamación crónica de bajo grado. El sistema inmune se pone ¿qué? En estado de alerta constantemente, como soldados que nunca descansan, que nunca se relajan, porque siempre hay invasores cruzando la frontera. La buena noticia es que esta barrera puede repararse si eliminamos los factores causales. El cuerpo tiene una capacidad increíble de sanación cuando le damos las condiciones necesarias y el tratamiento terapéutico adecuado, como es el objetivo de una buena prescripción homeopática. El eje intestino-cerebro. Estos números son muy interesantes y realmente impresionantes. Y nos ayudan a entender por qué el intestino influye tanto en nuestro estado mental. 500 millones de neuronas en el sistema nervioso entérico. Eso es más que la médula espinal. Por eso lo llamamos el segundo cerebro. Estas neuronas pueden funcionar independientemente de qué? Del sistema nervioso central hasta cierto punto. 90% de las señales del nervio vago van del intestino al cerebro, ¿sí? Y no al revés. Ojo, fíjense, 90% de las señales van del intestino al cerebro. Ojo, no del cerebro al intestino, sino del intestino al cerebro. Esto significa que el intestino está constantemente informándole al cerebro sobre su estado, la influencia de nuestro estado de humor, la energía y el bienestar. El 90% de la serotonina que se produce en el intestino, esta serotonina al que llamamos el neurotransmisor de la felicidad, ¿sí? Si el intestino no está bien, literalmente nos es más difícil sentirnos bien emocionalmente. Así es que me pongo a pensar de la importancia de que un buen plato de comida, obviamente, pues uno de sus objetivos fundamentales debe ser aportarnos los nutrientes necesarios para la homeostasis de nuestro organismo, pero también debe incluir
que estos nutrientes también generen ¿qué? Un estado de ánimo, de relajación, de felicidad, incluso de placer. Ese sería ¿qué? Un objetivo mucho más amplio que simplemente nutrientes de alto valor solo en el aspecto componente bioquímico nutricional. Y esto valida científicamente algo que los homeópatas, pues desde que nos hemos interesado en esta noble terapéutica, hemos sabido que los problemas digestivos, ¿sí? Pueden manifestarse como síntomas emocionales y viceversa, que también síntomas emocionales se reflejen en el proceso digestivo. Cuando un paciente puede suceder que trae ansiedad, depresión o niebla mental, debemos preguntar ineludiblemente sobre su digestión. Cuando viene con problemas intestinales, debemos explorar su estado emocional. Qué interesante. Esta interconexión mente-cuerpo en particular con las del tubo digestivo está siendo demostrado con evidencia científica sólida. Ahora nuestro trabajo es encontrarla, buscarla y presentarla. Existen 3 vías de comunicación entre el intestino y el cerebro. Esto significa que no solo hay un canal, sino que hay múltiples canales de comunicación entre 2 ciudades importantes. La vía neural, pues es la más rápida, es como una línea telefónica directa. Las neuronas, el sistema nervioso entérico y el nervio vago permiten comunicación casi instantánea. Si algo va mal en el intestino, pues el cerebro se entera inmediatamente. En cambio, la vía humoral, los humores, sustancias, estos componentes bioquímicos, funcionan como un correo tradicional, un servicio postal. ¿Sí? Utiliza estos mensajeros químicos. Estos neurotransmisores producidos en el intestino viajan por el torrente sanguíneo hasta el cerebro. Hormonas intestinales como la colecistocinina, la grelina y algunas otras más influyen no solo en la digestión, sino también, como lo mencionamos, en el humor y la energía. Es decir, el estado energético que menciona mucho el doctor Vitulcas. No solo físico, no solo lo mental, lo emocional, sino también él le agrega una dimensión adicional que es el estado energético del paciente. Pues sí, tiene fuerza, tiene funcionalidad, pero se siente sin energía. No siente ganas, no siente esa energía para movilizarse. Interesante. ¿Sí? Entonces, estos metabolitos microbianos, especialmente los ácidos grasos de cadena corta, pueden cruzar incluso la barrera hematoencefálica y afectar, más que afectar, incidir o estimular directamente la función cerebral. La vía inmunológica es como un sistema de alarma. Las citocinas, mensajeros del sistema inmune, comunican el estado inflamatorio del intestino al cerebro. Si hay inflamación intestinal crónica, el cerebro se mantiene en un estado de alerta que puede manifestarse como ansiedad, depresión o fatiga. Todas estas vías funcionan simultáneamente, creando una red de comunicación sofisticada, ¿sí? Exquisita, privilegiada y, por supuesto, en mi opinión, muy asombrosa. Impacto en la barrera de comunicación. En esta tabla que se muestra en esta diapositiva, resume perfectamente por qué la integridad de la barrera intestinal es tan crucial para nuestra salud mental en general. Con una barrera sana, tenemos un filtro selectivo que permite el paso de señales beneficiosas mientras bloquea lo dañino. Es como tener un buen editor que deja pasar noticias importantes, pero filtra el ruido, lo no impactante,
lo no sustancioso, lo no de valor, en cuanto a información, obviamente. Los nutrientes esenciales, los metabolitos beneficiosos de la microbiota, las señales apropiadas llegan al cerebro sin problema, pero las toxinas, fragmentos alimenticios inflamatorios, las endotoxinas bacterianas son bloqueadas. Pero ¿qué sucede con una barrera comprometida, alterada, disfuncional? Este filtro se rompe. Es como si el editor, que está pasando las noticias al noticiero, se fuera de vacaciones y empiezan a llegar noticias falsas, el spam, las fake news, las endotoxinas bacterianas, especialmente las dañinas o disfuncionales, pueden escapar y generar neuroinflamación. Interesante. Componentes o sustancias procedentes de bacterias patógenas generando neuroinflamación. Fragmentos de alimentos no completamente digeridos pueden generar reacciones inmunológicas que incluso pueden afectar al sistema nervioso central. Y aquí es donde se piensa que se puede crear un círculo vicioso. Esta barrera dañada permite el paso de sustancias inflamatorias y estas causan estrés y alteraciones neurológicas. Y a su vez, el estrés daña la barrera de comunicación. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Entender esto nos ayuda a explicar por qué muchos pacientes mejoran sus síntomas neurológicos cuando reparamos la salud intestinal. Y esto no incluye no solo los componentes nutricionales, sino la digestión en sí misma. Bueno, en esta gráfica, es que no se ve completa, muestra las manifestaciones neurológicas más comunes de la barrera intestinal comprometida. Son síntomas que frecuentemente vemos en consulta. Alteraciones del estado de ánimo, las más comunes. Pacientes que reportan sentirse tristes, irritables o emocionalmente inestables, ¿sí? Sin causa psicológica clara. La conexión intestino-cerebro explica o pudiera explicar por qué problemas digestivos pueden manifestarse como síntomas emocionales. La niebla mental es una queja muy frecuente en la práctica clínica moderna. Dificultad para concentrarse, sensación de confusión, problemas de memoria. Muchos de estos pacientes tienen algún grado de ¿qué? De hiperpermeabilidad intestinal. La ansiedad también puede tener raíces en procesos intestinales disfuncionales. Recordemos que el 90% de la serotonina se produce en el intestino. Si hay disbiosis, es decir, alteración del microbioma intestinal o inflamación intestinal, la producción de neurotransmisores se ve comprometida o afectada. Las alteraciones del sueño también son otro punto muy importante, están conectadas. La microbiota influye en la producción de melatonina y otros reguladores del ciclo sueño-vigilia. Así es que hay que estar atentos a estos puntos. Y por supuesto, la dieta es quizá el factor más importante que podemos modificar para influir en la salud de la barrera intestinal. En los factores negativos, el gluten, la gliadina encabezan la lista. La gliadina estimula directamente la liberación de sonulina, incluso en personas sin enfermedad celíaca. Esto no significa que todos deban eliminar el gluten, pero sí que debemos considerarlo en pacientes con síntomas sugestivos. Las grasas saturadas en exceso pueden alterar la composición de la microbiota y promover inflamación. Los azúcares simples o refinados que alimentan, sí, son uno de los alimentos ricos favoritos de bacterias patógenas que pueden crear disbiosis. Alimentos ultraprocesados contienen aditivos, emulsificantes y conservadores
que pueden dañar directamente la barrera intestinal y alterar la microbiota. En los factores positivos, bueno, la fibra prebiótica es fundamental. Alimenta a estas bacterias beneficiosas que producen ácidos grasos de cadena corta, favoreciendo esta barrera. Los ácidos grasos omega 3 tienen propiedades antiinflamatorias y ayudan a mantener la integridad celular. ¿Y qué decir del zinc y de la vitamina D? Bueno, son micronutrientes cruciales para la función de barrera y muchos pacientes se benefician, ¿sí? Cuando tienen incremento en el consumo de estos micronutrientes. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que muchos pacientes tienen deficiencias subclínicas de zinc y de vitamina D. Y los alimentos fermentados, tan de moda que están, aportan bacterias beneficiosas directamente y han demostrado mejorar la diversidad de este microbioma intestinal. El estrés, el enemigo de nuestro tiempo, el número uno, en mi opinión, es uno de los factores más potentes que pueden dañar la barrera intestinal. En esta diapositiva se muestran los múltiples mecanismos involucrados. ¿Sí? La activación del eje hipotálamo, hipófisis o pituitaria, adrenal o glándulas suprarrenales, eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales, HPA, resulta en la liberación de cortisol. El cortisol que está siendo liberado de manera crónica puede dañar, se ha encontrado que puede dañar las uniones estrechas entre estas células epiteliales y alterar la función inmunitaria intestinal. Y es que el cortisol por sí solo, pues recordemos, es un inmunosupresor de primera línea. El sistema nervioso simpático hiperactivo reduce el flujo sanguíneo intestinal y altera la motilidad. Es como si el intestino fuera el último en recibir recursos cuando el cuerpo está en este modo de ¿qué? De lucha-huida. Recordemos que en este mecanismo de lucha o huida, nuestro cuerpo necesita una gran cantidad de flujo sanguíneo, los músculos, en el sistema nervioso central que permite estar alerta, en el sistema cardiorrespiratorio, en los mecanismos que producen gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita mucha energía, mantener su capacidad de estado de alerta y mucha fuerza, por lo tanto, empieza a tandear, así como cuando hay escasez de agua, unas colonias de la ciudad sí reciben agua y otras no. A eso me refiero con tandear. Entonces, en el estrés crónico, pues estos sistemas que hablamos, sistema musculoesquelético, nervioso, cardiorrespiratorio, el hígado, están recibiendo frecuentemente mayor flujo sanguíneo, pero otros están siendo limitados. Los mecanismos de reproducción, de inmunidad y de digestión, que es nuestro tema principal. Entonces, al estarle bloqueando de manera constante este flujo sanguíneo a estos componentes intestinales por el estrés crónico, pues termina por dañar, ¿sí? Dañar de manera muy importante la funcionalidad de nuestro tubo digestivo. ¿Sí? Entonces, se ha encontrado que el estrés puede alterar directamente estas uniones estrechas y es que estas hormonas del estrés modifican las proteínas que forman estos cerrojos moleculares de los que ya hemos hablado previamente, haciéndolos más hiperpermeables. Y finalmente el estrés también cambia la microbiota, reduce estas bacterias beneficiosas, buenas o amigas, y eso es, trae como consecuencia la oportunidad para que las bacterias potencialmente dañinas, al haber menos competencia biológica, porque hay menos componentes del microbioma intestinal, pues empiecen a prosperar y son patógenos. Todo esto crea círculos viciosos
El estrés daña la barrera dañada envía señales de alarma al cerebro y a su vez esto genera más estrés. Como homeópatas, bueno, esto valida nuestra comprensión de que no podemos separar lo emocional de lo físico. El estrés emocional se convierte literalmente en disfunción física y la disfunción intestinal puede manifestarse como síntomas emocionales. Muy bien. Otros factores moduladores. Bueno, además de la dieta, el estrés y otros factores importantes que pueden afectar la integridad de la barrera intestinal. Los medicamentos, sobre todo los medicamentos en general, pero pues ya hablamos de que el costo-beneficio puede hacer necesario, aunque tenga un costo el uso de ciertas sustancias en nuestro cuerpo. El punto es después de utilizarlas, cómo podemos hacerle para recuperar la integridad de todos los componentes del tubo digestivo. Y es que los medicamentos son una causa frecuente y a menudo pasada por alto. Los antiinflamatorios no esteroideos, los famosos AINES, como el ibuprofeno, el naproxeno, dañan directamente la mucosa intestinal con su uso crónico. Los antibióticos ya lo hemos venido mencionando, aunque a veces necesarios, sí, lo son, lo reconocemos. Pueden causar disbiosis significativa que puede tardar meses o incluso hasta años para que se recupere completamente. El alcohol, incluso en cantidades moderadas, puede aumentar la permeabilidad intestinal y alterar la composición de la microbiota. En algunas personas susceptibles, incluso pequeñas cantidades pueden ser problemáticas o conflictivas. Toxinas ambientales son un factor de crecimiento en el mundo moderno. Pesticidas, metales pesados, químicos industriales pueden acumularse y afectar la función de la barrera. Esto es especialmente relevante en áreas de alta exposición ambiental, las grandes ciudades, pero también en el medio rural. De hecho, si revisamos los datos epidemiológicos, no es raro y puede ser incluso más frecuente de lo que imaginamos estas intoxicaciones por el uso de ¿qué? De agroquímicos en el campo. Las infecciones intestinales, incluso aquellas que parecen que ya se resolvieron completamente, pueden dejar secuelas en forma de ¿qué? De hiperpermeabilidad persistente o cambios en la microbiota. Por lo tanto, es importante tomar una historia completa que incluya todos estos factores. A menudo la hiperpermeabilidad es multifactorial, resultado de la combinación de varios de estos elementos. Bueno, integrando ciencia y visión holística. Este es uno de nuestros grandes objetivos. Dice que esta es la diapositiva probablemente más importante de esta presentación. ¿Por qué? Bueno, porque aquí conectamos directamente la ciencia moderna con los principios o los fundamentos homeopáticos. La barrera intestinal puede entenderse como una manifestación tangible del terreno del paciente. Recordemos que cuando Hahnemann hablaba del terreno, se refería a esta predisposición individual, esa capacidad o incapacidad del organismo para mantener el equilibrio. Entonces, la barrera intestinal es eso, un reflejo de la vitalidad o de la funcionalidad del individuo. En cambio, la hiperpermeabilidad representa un desequilibrio vital, incluso profundo. No solo es un problema local en el intestino, es una manifestación de que la capacidad autorreguladora de todo el organismo tiene defecto, está comprometida, está afectada. Esta interdependencia que vemos en el eje intestino, cerebro, microbiota, es un ejemplo perfecto de lo que siempre hemos llamado la totalidad del ser humano. Un ejemplo. Claro que si revisáramos otros sistemas como el cardiovascular, el respiratorio, el inmunológico en todo su contexto,
pues precisamente también yo creo que tendrán mecanismos similares, parecidos, o incluso algunos que no nos imaginamos, igualmente de sofisticados y exquisitos como este de el proceso que involucra la digestión, específicamente el tubo digestivo y todos los órganos y sistemas asociados. Por lo tanto, pues llegamos a la conclusión que siempre hemos tenido en esta visión holística de la homeopatía: todo está conectado, todo se influye mutuamente, uno para todos y todos para uno. Y el enfoque terapéutico que surge de esta comprensión es exactamente el nuestro, que tenemos los homeópatas: estimular la capacidad innata de curación en lugar de simplemente suprimir síntomas. La ciencia moderna cada vez más se da cuenta y empieza a validar con mayor precisión y con mayor aceptación principios que se han aplicado por homeópatas durante más de 200 años. Esto no cambia lo que hacemos, pero sí nos da herramientas adicionales para entender, explicar cómo y por qué funciona nuestra querida homeopatía. Y aplicaciones prácticas en la consulta. Bueno, ahora traduzcamos todo este conocimiento en aplicaciones prácticas para nuestra consulta diaria. En la evaluación del paciente debemos incluir siempre una historia digestiva detallada. No solo los síntomas obvios como dolor abdominal o diarrea, sino también preguntas sobre energía después de comer, antojos específicos, tolerancias o intolerancias a ciertos alimentos. Los factores de estrés son cruciales. ¿Cuándo comenzaron los síntomas en relación con los eventos estresantes? ¿Cómo maneja el paciente el estrés? Los síntomas extradigestivos pueden ser manifestaciones de disfunción intestinal, alteraciones del estado de ánimo, problemas en la piel, fatiga crónica, dolores articulares sin causa clara. Para la comprensión del caso, la barrera intestinal nos da una ventana objetiva hacia el terreno del paciente. Un paciente con hiperpermeabilidad severa probablemente tiene una vitalidad comprometida que se manifiesta en diferentes niveles de su existencia. Los síntomas intestinales nunca deben ser vistos aisladamente, sino siempre en el contexto de la totalidad del paciente. Y una de las funciones importantes del homeópata es la educación al paciente. Explicar estas conexiones ayuda enormemente. Cuando los pacientes y los homeópatas entendemos por qué sus síntomas emocionales pueden estar relacionados con su digestión, incluso pueden volverse más colaborativos en su propio tratamiento, es decir, nuestra propuesta terapéutica. Consideraciones terapéuticas. Bueno, estas consideraciones nos ayudan a guiar nuestro enfoque terapéutico. El apoyo a la autorregulación es nuestro principio fundamental. No queremos simplemente tapar la hiperpermeabilidad con medicamentos. Queremos estimular la capacidad innata del organismo para reparar y mantener una barrera saludable. Esto significa que nuestros remedios homeopáticos pueden ser especialmente efectivos porque trabajan precisamente estimulando los mecanismos naturales de curación. El abordaje de factores causales es esencial. No importa qué tan buenos sean los remedios que damos, si el paciente continúa con los factores que dañan la barrera: el estrés crónico, la dieta inflamatoria, medicamentos innecesarios, el progreso será limitado. Esto no significa que tengamos que convertirnos en nutricionistas o terapeutas del estrés, pero sí debemos educar a nuestros pacientes sobre estos factores y, cuando sea apropiado, sugerir cambios o incluso derivar a los profesionales de la salud competentes, especialistas. ¿Por qué? Porque pues habrá pacientes que rebasen nuestras propias capacidades. Y es que el seguimiento integral también significa evaluar la respuesta global del paciente, no solo la mejoría de síntomas aislados.
Un paciente con hiperpermeabilidad que mejora verdaderamente debería mostrar mejoría en diferentes niveles. La digestión, la energía, el estado de ánimo, la resistencia a infecciones y otras manifestaciones de vitalidad que suele tener nuestro organismo. Muy bien, validación científica de conceptos holísticos. Bueno, esta diapositiva es muy importante porque muestra cómo la ciencia moderna, y nos da gusto, por supuesto, está validando conceptos que los homeópatas, sí, hemos manejado durante cientos de años, 200 años, no tanto, pero sí es una cantidad muy importante. Esta interconexión entre mente y cuerpo ya no es tan solo una creencia filosófica, es un hecho científico demostrado. El eje intestino-cerebro muestra que las emociones pueden manifestarse como síntomas físicos y viceversa, y esto valida completamente nuestro enfoque holístico. La importancia del terreno también se refleja perfectamente en el concepto de la microbiota y la barrera intestinal. La predisposición a enfermedades no depende solo de la exposición a patógenos, sino al estado del ecosistema interno del individuo y no solo del aparato digestivo, de otros ecosistemas. La autorregulación es quizá la validación más importante. ¿Por qué? Porque es la capacidad de la barrera intestinal para repararse, de la microbiota para reequilibrarse. Y esto demuestra científicamente esa vis medricatrix natura, es decir, la fuerza curativa de la naturaleza que siempre hemos reconocido en la homeopatía y en otras terapéuticas también holísticas, también es cierto. Esto no significa que debamos cambiar nuestros métodos para adaptarnos a la ciencia. Significa que la ciencia está alcanzando una comprensión que sí, los homeópatas ya teníamos de manera anticipada. Podemos usar este conocimiento para explicar mejor lo que hacemos para comunicarnos más efectivamente con colegas de otras disciplinas y para refinar nuestra comprensión de los casos. Y por último, para cerrar, quiero que se lleven estos 4 conceptos fundamentales. Primero, la barrera intestinal es un ecosistema dinámico. No es una estructura estática, sino es un sistema vivo que se está adaptando constantemente. Esto refleja la naturaleza dinámica de la salud misma. No es un estado fijo, sino un equilibrio que se mantiene activamente. También es un reflejo del terreno. La salud de la barrera intestinal nos da información valiosa sobre el estado general del paciente. Un intestino sano generalmente indica una vitalidad robusta. En cambio, un intestino comprometido sugiere vulnerabilidad sistémica. Esto es una interfaz crítica entre el mundo exterior y nuestro medio interno. Todo lo que comemos, muchos de los microorganismos que entramos en contacto con ellos pasan por esta barrera. Su funcionamiento determina en gran medida nuestra salud general. Y finalmente, es un puente conceptual que une la sabiduría tradicional con el conocimiento científico moderno. Nos permite hablar el lenguaje de la ciencia sin abandonar nuestros principios fundamentales. La comprensión de la barrera intestinal enriquece nuestra práctica homeopática sin cambiar su esencia. Seguimos tratando al paciente, no a la enfermedad, aunque debemos conocer la enfermedad a detalle. Seguimos estimulando esta capacidad de curación, pero ahora tenemos una comprensión más profunda de algunos de los mecanismos involucrados. Bueno, pues esta es la charla final de este primer módulo. Esperamos que cumpla su propósito y poner nuestro granito de arena. En el Colegio de Licenciados en Homeopatía, este es nuestro objetivo fundamental y los que se vayan presentando. Nos vamos adaptando a las circunstancias
a las necesidades y buscamos sacar el mejor provecho de nuestros recursos disponibles. Y estos recursos que tenemos, una parte de ellos son los que ustedes nos proporcionan. Por lo tanto, les pedimos que también se unan a nuestro proyecto, nos apoyen, ¿sí? Adhiriéndose al colegio, registrando, fortaleciendo su asociación con este grupo de profesionales entusiastas que tenemos este proyecto, este objetivo en común, que es el Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco, Asociación Civil. Bueno, no me queda más que agradecerles su atención, ¿sí? Y si tienen preguntas, déjenla aquí en la caja de comentarios, ¿sí? Ahí en nuestro canal de YouTube. Activen la campanita para que sigan recibiendo más información, ¿sí? Recuerden que este es tan solo el primer módulo. Vienen los siguientes módulos, los de paraclínicos, la cuestión psicosomática más precisa. Ahora nos enfocaremos en este punto más en lo mental, ¿sí? Que en lo digestivo, que aquí nos enfocamos más en lo digestivo, en su conexión con lo mental y por supuesto el aspecto nutricional, ¿sí? Entonces, estén al pendiente, apóyennos para que los sigamos apoyando. Y aunque no nos apoyen, los seguiremos apoyando dentro de nuestras capacidades. Muchas gracias y que tengan excelente tarde.